¿Vimos ya lo de segmento de recta? Ya vimos lo de la recta. ¿Explicamos la forma paramétrica, simétrica, todo eso? Rápido. A ver, pero ya explicamos lo de la recta. Recta en forma paramétrica, en forma simétrica. No hemos sacado nada de la recta. No. A ver, es que si dices que ya vimos segmento de recta, lo de recta debimos de haberlo visto. O sea, explicamos cómo se obtiene la ecuación de una recta, la forma simétrica, paramétrica. Ahora, lo de la forma para el segmento de recta, ¿qué es esto? Lo del plano no lo hemos visto. Bien. Esta ecuacioncita, ustedes van a decir, chin, otra fórmula más, pero está muy entendida, es muy fácil de deducir. No necesitas memorizarla, nada más entenderla. A ver, ¿por qué es esto? Si ustedes se fijan, el parámetro va de 0 a 1. ¿Sí o no? El parámetro va de 0 a 1. Esto quiere decir que si t vale 0, estoy en el primer punto, en el punto inicial, en P subíndice, P subíndice 0, cuyo vector posición es R subíndice 0. ¿Sí? Entonces, cuando t vale 0, esto debe de valer 1 para que exista. Por eso es que tiene que ser 1 menos t. Y el punto final todavía no. Este cuate vale 0. Estoy en el punto inicial. Luego, al aumentar t, ¿qué pasa? Se mueve. Y el valor final del parámetro es 1. Entonces, ¿qué significa? Que en 1 ya no debe de haber vector inicial, pero sí el final. Es como decir, en 0 este no, en 1 este está, pero este no. Y en el final, este no está, pero este sí. Y ahí está el segmento. ¿Sí se entendió? O sea, es muy fácil recordar. Bien. Vamos a pasar ahora a los planos. ¿Qué es un plano? Pues un plano es una superficie, es un tipo de superficie. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a obtener la ecuación de ese plano? Bueno, primero que nada, pues los planos están constituidos por infinitos puntos. Todo esto es geometría euclidiana. ¿Sí? Todo esto es geometría euclidiana. ¿Ya estudiaron el material que les pasé? ¿Los apuntes? ¿Por clase? No. Todo lo de teorema, puntos, axiomas, nada. ¿Para qué? ¿Cuándo lo van a estudiar? ¿Al rato? Voy para el otro. A ver, ¿cómo encontramos la ecuación de un plano? Bueno, ¿me puedes apagar, ingeniero? Por favor. Voy a dibujar el espacio porque lo voy a explicar mejor. Aquí está el espacio. Eje X, Y, Z. ¿Sí? Debo de tener un punto conocido. Un punto bien determinado que le voy a llamar P subíndice 0 y sus coordenadas X0, 0, Z0. ¿Por qué? Porque es un punto conocido, un punto bien determinado. ¿Sí? Bien. Este punto conocido determina a un vector que le voy a llamar R subíndice 0. Si se fijan, es algo muy parecido a lo de la recta. Tenía yo un punto conocido, ¿sí? Y ahí está. Necesito forzosamente eso. Y aparte, voy a definir otro punto que es cualquiera. Ese punto tiene coordenadas X, Y, Z. Puede ser cualquiera del espacio. Puede incluso estar acá, acá, aquí, acá, acá. Yo lo voy a dejar ahí, no importa. Nada más estamos
para fines demostrativos. Entonces este punto, que es cualquiera, determina este vector que va a ser variable. Y este vector le voy a llamar R. Obviamente sus coordenadas son cualesquiera x, y, z. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Este punto es el punto generador del plano. Yo tengo que tener un punto conocido y un punto generador del plano. El plano, pues es una superficie como esta. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero ¿cómo es que obtenemos la ecuación del plano? Bueno, este vector no cambia, pero este sí. Este es el que barre totalmente al plano. ¿Sí o no? Sin embargo, podemos aquí definir también, al igual que en la recta, otro vector. Un vector que va a ir del punto fijo del plano a cualquier punto del plano. Acuérdense que este punto es conocido, este no. ¿Sí? Y entonces este vector, si aplico álgebra vectorial, sé que es R menos R subíndice 0. ¿Sí o no? Porque este cuate más este cuate me da este. ¿Estamos, sí o no? ¿Sí? Bien. Este vector es generador del plano, pero es un vector posición. Y este vector es generador del plano, pero está sobre el plano. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Pero hemos dicho que este punto puede ser cualquiera. Incluso podría ser uno de por acá. Pudiera ser uno que no pertenezca al plano. ¿Cómo obligas a que todos los vectores cuyo punto inicial sea P subíndice 0 y cuyo punto final sea P, pertenezcan al plano? Pues eso lo vas a lograr cuando metes un vector perpendicular al plano. Con este vector perpendicular al plano, cuyas componentes voy a llamar A, B, C, elimino a todos los vectores posibles y me quedo con aquellos que pertenezcan al plano, puesto que estoy diciendo que este vector es perpendicular a él. Es como decir, ese es el mero chinguetas. ¿Por qué? Porque va a decir tú sí, tú sí, tú sí, tú nunca. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo tenemos entonces eso? Pues ahí está. Todos estos vectores al plano, y esos vectores deben de barrer al plano, su producto punto me debe dar 0. ¿Sí o no? Entonces, este vector generador del plano, ¿qué componentes tiene? ¿Sí o no? Punto igual a 0. Y si haces el producto punto, ¿qué te va a quedar? AX más BY más CZ menos AX subíndice 0 menos BY subíndice 0 menos CZ subíndice 0 igual a 0. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, A, B, C, X0, Y0 y Z0 son números constantes. Entonces, sus productos y su resta o suma me debe de dar ¿qué cosa? ¿Me debe de dar qué cosa? Pues una constante que le voy a llamar D. ¿Sale? Le voy a llamar D. ¿Sí o no? Esta es la ecuación del plano en forma general. ¿Sí? Esta. Ahora, muchas veces, bueno, como D es un número, yo lo que puedo hacer es ¿qué cosa? Pasarlo para allá, para el segundo miembro. Y también, cualquiera de las dos. Esto es importante.
Recuerden que cuando está todo simplificado y desarrollado se le llama forma general de la ecuación, si ya sea plano, superficie, etcétera. Se llama forma general. Por definición, la forma general está igualada con cero, pero a veces también los términos independientes, las constantes, se pasan al segundo miembro. ¿Sí? Entonces eso es importante entenderlo. A fin de cuentas, pues es la forma general. Pero sí, la forma general, básicamente, hay que entender que la podemos definir de esta forma o de esta forma. No se espanten con esto. Esto es chorizo de XY igual a 0, chorizo XYZ igual a 0. Esto es un chorizo de XYZ, ¿no? ¿Sí o no? Aquí igualado con 0. Sí, pero a veces no es necesariamente igual a con 0. ¿Quién está comiendo guayabas? ¿Sí? ¿Ya huele, verdad? Pero pues ya se les están dando, no bajen. ¿Eso de quién es? ¿Y eso? ¿Eh? ¿Y eso? ¿Sí? Pasarse un tecito. ¿Mande? Muy bien. Bueno, pues ahí está. ¿Sí se entendió cómo es entonces el asunto? Bien. Vamos a continuar entonces. A ver entonces, ¿qué necesito para encontrar la ecuación de un plano? No. Un punto conocido y un vector perpendicular. ¿Qué se necesita para la ecuación de una recta? Un punto y un vector paralelo a la recta. Sí, eso es lo que necesitamos. Bien. Ahora, ¿qué otra cosa podemos sacar de todo esto? Bueno, nosotros sabemos, y esto es por geometría, de hecho he estado buscando unos vídeos por ahí de geometría, pero la verdad yo no sé si compartir o no. No, pues sí, pues, pero es que, a ver, sí por eso, pero pues es que, sí digo, porque si no hacemos exámenes rápidos, o sea, yo no tengo ningún problema. Para mí es más fácil, a una vez se los digo, para mí es más fácil calificar un examen rápido que calificar un examen teórico. ¿Sí? Porque un examen teórico lo tengo que leer. Y de hecho, de una vez, si se los comento, cuando hacemos exámenes de documentales, me fijo mucho en la ortografía. ¿Vale? Porque hay unos, fíjense, hay chavos, y sobre todo, digo, esto no es mala onda, sino que lo digo para que tengan cuidado. Hay chavos que ponen nombres propios con minúsculas. ¿Sí? Chavos que inician párrafos con minúsculas. Una acentuación muy mala. O sea, yo entiendo que pues sí nos puede fallar, ¿no? El español es un idioma muy rico, pero sí, no es fácil, yo lo entiendo. Tiene muchos sinónimos y todo eso, pero pues ahí utilizamos recursos, ¿no? A ver, no me acuerdo cómo va, pero pues utilizo otra palabra. Me aplico, ¿sí? Luego, por ejemplo, también, acentuación, ¿vale? Sí, o sea, muchas cosas de esas. Sí, pero sí, lo leemos, ¿eh? Lo leemos. Entonces, ¿para qué? Entonces, para mí es más fácil un examen rápido. Son dos problemitas ahí, órale. Y ya luego ahí. Órale, 90. Sí tenía idea. No, 10. No, pues ahí como vean. Así como comparte uno. Ahora, a mí se me hacen muy ricos los documentales. ¿Por qué? Porque es una forma muy didáctica de estudiar. Pero pues, si les comparten, yo voy a ver Netflix. Voy a ver, ¿cómo se llama? Disney más. La caricatura Bob Idiota. Disney más. ¿Pues estoy exagerando? No, díganme. ¿Y? Pero así es. A ver, entonces, ¿qué otra aplicación podemos darle a todo esto?
Dos planos en el espacio, si no son paralelos, tarde o temprano se van a cortar, se van a intersectar, ¿sí? Tarde o temprano, si no son paralelos. Y se van a intersectar formando una línea recta. ¿Sí estamos de acuerdo? Mira. Vamos a ponerle este efectito así para que se vea que están ahí esos planos, ¿no? Aquí está la línea recta de intersección. Entonces, algo que en geometría es muy importante es determinar, y no solamente en geometría, en cualquier rama de la ingeniería, conocer el ángulo entre esos planos. Entonces, ¿cómo le haces? Bueno, vamos a suponer que este es el plano 1, su vector perpendicular es N1, este es el plano 2, su vector perpendicular es N2. Recuerden que estos dos vectores, por el principio de transmisibilidad, yo los puedo mover y los puedo colocar donde yo quiera, claro, conservando su magnitud y su sentido, y no hay ninguna bronca. ¿Sí o no? Ese es uno de los beneficios del principio de transmisibilidad. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Yo lo puedo este cuate poner acá, este cuate poner ahí, no hay bronca. Bien, esos vectores normales me van a ayudar a determinar el ángulo entre ellos. Si yo pongo mi ojito ahí, ya ven el círculo, yo, que los chavos luego están así medio así, ¿no? ¿Qué andan viendo ahí? Yo no. Son medio fisgones. ¿Verdad? ¿Sí o no? Entonces, si pones tu ojito aquí, como que lo que ves es esto, ¿no? ¿Sí o no? Bien, esos dos planos se van a intersectar formando cuatro ángulos. Cuatro ángulos que son iguales 2 a 2. O sea, a fin de cuentas son dos nomás. ¿Por qué? Porque precisamente por geometría euclidiana, por geometría plana, son opuestos por el vértice y no hay ninguna bronca. ¿Verdad? Bien, pero ¿cuál de esos dos ángulos es el que voy a considerar? Ya lo dijimos, va a ser el ángulo más pequeño. ¿Sí? Más pequeño. En este caso, pues bueno, salió como que este θ1, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero es el ángulo más pequeño. Bueno, miren, aquí incluso para que no haya bronca, si quieres llámale beta y a llámale gamma. No hay bronca. Incluso podemos decir que esos ángulos son suplementarios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por geometría también. Y ya quedamos que le vamos a hacer caso al más pequeño. Entonces, ¿cómo puedo yo sacar ese ángulo? Bueno, si te fijas, aquí está el vector N1. Aquí está el N2. Aplicando el principio de transmisibilidad, yo los puedo colocar de tal manera que, por el principio de transmisibilidad, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Ya, ahí está. Entonces tengo dos vectores, un ángulo entre ellos, cuyo vértice es el punto de aplicación de ambos. Pues, ¿qué hago? Aplico el producto Q, uno de los axiomas. Y entonces, mediante esto, yo puedo encontrar, ¿qué cosa? El ángulo entre ellos. Y esto es algo muy importante. ¿Sí o no? ¿No oigo? Pues ahí está. Pero no solamente es lo único. Tenemos también otra aplicación bonita. ¿Sí? ¿Ya logramos? Otra aplicación es encontrar la distancia de un punto a un plano. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a suponer que yo tengo aquí un plano
¿sí? Y tengo un punto que no, fíjense cómo todo eso es bien interesante. Si yo tengo un plano y un punto, hay de dos sopas, nada más, dos posibilidades. Que el punto pertenezca al plano o que no pertenezca a él. No hay de otra, ¿sí o no? Si no pertenece al plano, como es un punto conocido, pues ya saben estos cuates cómo los ponemos. ¿Sí? Bien. Como es un punto conocido, perdón, sí, un punto conocido pero que no pertenece al plano, muchas veces, y esto vean la aplicación que puede tener en ingeniería, me interesa conocer la distancia del plano al punto. ¿Sí? Obviamente esa distancia tiene que ser la más corta, la que es en perpendicular. ¿Sí o no? Siempre esa distancia entre dos puntos tiene que ser la más corta. Y esto es clave. ¿Por qué? Porque esto es muy evidente en geometría plana, en geometría euclidiana, la geometría que hemos manejado. Pero creo que aquí ya hemos platicado un poquito que hay otras geometrías, ¿sí o no? ¿Sí? Está, por ejemplo, las geometrías que empezaron, bueno, que surgieron a raíz, curiosamente, de esto creo que es algo muy evidente, ¿no? O sea, tenemos un punto que no pertenece al plano y aquí podemos sacar muchas otras cosas de hecho sale de lo de los apuntes, por eso ya les pregunté que si ya lo leyeron. Yo necesito que lo lean. ¿eh? Hay un axioma que dice que por un punto exterior a una recta pasa una y solamente una perpendicular a ella. Este axioma les metió mucha intriga a los matemáticos durante más de 2000 años. Porque obviamente Euclides fue un genio, pues es el padre de la geometría. ¿Sí? O sea, este Euclides, que era griego, bueno, de la cultura griega, pertenecía al mundo griego, no recuerdo ahorita de qué parte era de Grecia, pero recuerden que el mundo griego pues era toda esa parte de Grecia, parte de Italia, parte de Asia Menor, ¿sí? Por ejemplo, Pitágoras, él era Pitágoras de Samos, y creo que Samos era una ciudad que estaba en lo que ahora es Turquía, ¿sí? Entonces, incluso toda esa parte del Mediterráneo, parte de Egipto, Túnez, Libia, Argelia, lo que ahora es esos países, todo eso pertenecía al mundo griego. ¿Sí? Claro, la cuna es la Grecia, la península helénica, ¿no? ¿Sí o no? Pero es una cultura que se extendió y por eso Pitágoras, si bien él nació en lo que ahora es Turquía, Samos, ahí está Pitágoras de Samos, estaba también, por ejemplo, Cirene, que era la ciudad donde nació Arquímedes, si mal no recuerdo. Cirene creo que estaba en África. Bueno, no me acuerdo si era África o era Sicilia. Pero no, miento, Arquímedes sí era de Sicilia. Sí, Arquímedes, búsquenlo, y es una isla en Sicilia, una ciudad en Sicilia, ¿sí o no? Y Sicilia, pues es una ciudad de lo que ahora es Italia. ¿Sí? Pero pertenecía al mundo griego. Bien. Entonces, pues muchos matemáticos, incluso de los grandes, de los maestros de la Edad Media y todavía de la Edad Moderna, pues les causaba mucha intriga ese axioma, porque decían, a ver, es que esto no es un axioma, esto es un teorema. O sea, sí, como que sí es evidente así a simple vista, pero como que tiene algo, ¿no? Y ese teorema fue el que dio origen a las teorías no euclidianas. Y hubo muchos matemáticos. Hubo uno que era un húngaro, Bolyai. A ver, déjenme buscarlo. Bolyai, creo que era Bolyai, sí. Bolyai. Vamos a buscarlo. Sí, exacto. János Bolyai.
Este cuate, a ver si luego consigo su biografía en vídeo para que la... Es una vida fascinante, es un cuate húngaro, bastante interesante la vida de este matemático muy joven, pero que dijo, a ver, tengo que demostrar este axioma, o sea, tengo que ver allí algo, ¿no? Y entonces él fue el primero que como que descubrió algo por ahí que como que, hagan de cuenta como una disonancia, ¿no? En una obra como El Guapango que les compartí y que nadie reaccionó, bueno, creo que nada más personas, pero ya casi casi como por compromiso, así como que casi casi como que ya para que no esté moliendo, ¿verdad? Pero no se ve así, oh, wow, no, 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 yo mejor prefiero ver ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces como que notó ahí algo, ¿no? Como que una pequeña disonancia y fue el primero que empieza a hablar de geometrías no euclidianas. Y después vinieron otros cuates muy, muy buenazos, como Riemann y como Lobachevsky. Pero a ver si podemos por ahí compartir la vida de estos matemáticos. Sí, sobre todo porque yo creo que también la parte de la historia de la matemática es valiosísima, ¿no? Bien, entonces, pues ahí está. Ahora, ¿cómo le hacemos para encontrar esa distancia? Bueno, para encontrar esa distancia, les digo lo de las perpendiculares porque precisamente lo de la distancia perpendicular entre dos puntos es lo que dio origen al estudio de estas superficies. Curvas. ¿Sí? Y yo aquí sí incluso me gustaría platicar con algún profesor muy versado en matemáticas, porque obviamente pues yo no lo soy, pero decirle, yo creo que Euclides no se equivocó, porque muchas veces los libros tratan de decir que Euclides estuvo mal, y no, o sea, desde mi punto de vista creo que no fue así, porque la cosmovisión de Euclides era muy distinta. Entonces, en su cosmovisión, que es una cosmovisión que ha perdurado por miles de años, eso es verdad, ¿sí? Y estamos hablando del contexto histórico, filosófico, en el cual se desarrolló el mundo griego. No quiere decir que Euclides haya errado. No, si a esas vamos, Newton erró muchas cosas más, pero tampoco podemos decirlo así. Entonces, por ahí hay algunas situaciones. Entonces, ¿cómo le haríamos? Bueno, pues nada más coge un punto del plano. Tú a partir de la ecuación del plano, a partir de su ecuación, puedes encontrar infinitos puntos de él. Cualquier triadita que satisfaga la ecuación, ¿sí o no? Entonces ya es muy fácil encontrar un punto. Vamos a suponer que lo encontraste. Le vamos a llamar punto 1, x1, y1, z1. Y entonces, este vector que pertenece al plano, pero que lo calculaste, que está fijo, porque lo encontraste, te va a definir a un vector cuyo punto de aplicación va a ser él y cuyo punto final será el punto que no pertenece al plano. ¿Sí están de acuerdo o no? Ese punto, pues vamos a llamarle el punto de P1 a P0. Está raro, pero sí se puede plantear de esa forma. ¿Vale? ¿Sí o no? Y entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que la distancia del punto al plano es la proyección de este vector sobre el vector normal. ¿Sí o no? O sea, el vector normal yo lo puedo colocar aquí por el principio de transmisibilidad, ¿sí o no? Y entonces la distancia del plano al punto va a ser la proyección de este vector sobre el vector normal. Entonces podemos decir que la distancia es que la distancia es la proyección escalar que se llama componente ¿de quién? De P1, P subíndice 0 sobre N. ¿Sí o no? ¿Oigo? ¿Y esto qué es igual? A x1 menos x0, y1 menos y subíndice 0, z1 menos z subíndice 0, punto ABC sobre
la normita. Bueno, vamos a ponerlo ya mejor así. Raíz. Porque acuérdense que es el producto de las dos normas, ¿verdad? No oigo. Al cuadrado más... Aquí es así. Ah, no. Acuérdense que la proyección nada más es el vector sobre el cual se proyecta. ¿Sí o no? Ya se me estaba pasando. ¿Sí están de acuerdo? ¿No oigo? Y entonces eso que va a ser igual a X más A... Bueno, ya no lo voy a poner. Ya nada más así. No tiene caso. Sí, porque estos ya los vamos a conocer, las coordenadas X1 y X0. Ahí está. Les estaba yo hablando de Bolyai y ni siquiera me dicen que no estoy proyectando. Yo no les estoy hablando de Bolyai, yo buscando aquí su biografía. No me dicen así, con al fin y al cabo no nos interesa. ¿Por qué no me dicen que no estaba proyectando? ¿Cómo ven? Péndele, por favor, ingeniero. Mira, ahí está. Mira, ahí está. Yo ahí diciendo, se los voy a presentar ahí para que... Si el mero mero es Puff Daddy. ¿Verdad, fan? ¿Qué? O el de los actores esos de la serie de Netflix. Mira. Hablándoles de Bolyai, y no, miren acá, y yo echándole ahí. Entonces, aquel que ni se ve. ¿Cómo ves? Bueno, pues ahí está lo de distancia de un punto a una recta. Y ahorita la cosa es que pues ya empezaríamos con los ejercicios de rectas y planos. Miren, aquí está todo lo que les acabo de comentar. Ángulo entre planos. Distancia de un punto a un plano. Aquí está. ¿Sí? Y ya lo que sigue pues es lo de los ejercicios. Entonces, pues mañana empezamos. Dios mediante. Que pasen buena tarde. Órale.